El viaje insondable. La neblina se cerraba a su alrededor como un abrazo frío y húmedo. Las luces del coche se desvanecían en la densa bruma que rodeaba la carretera. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso creía él mientras conducía por la solitaria carretera, acompañado solo por el susurro de la radio. Las noticias, la música, la monotonía de la rutina, todo eso se desvanecía en su mente mientras reflexionaba sobre su vida. De pronto, algo extraño comenzó a suceder. Las luces de la carretera se volvían borrosas, como si el mundo se estuviera difuminando. Trató de frenar, pero el pedal del freno se le escapaba de los dedos como agua entre sus manos. La carretera ya no era asfalto, sino tierra, y los árboles la rodeaban en lugar de postes de luz. Miró por el retrovisor y se encontró con un abismo oscuro y sin fin. Era como si hubiera cruzado un límite invisible que lo había llevado a un lugar completamente diferente. Ve un hermoso cielo rodeado de estrellas, y no el cielo nublado y contaminado que siempre observa al caminar o conducir. Este, en lugar de estar cubierto de nubes grisáceas, estaba adornado con un manto de estrellas brillantes. Una profunda sensación de inquietud se apoderó de él, pero no podía dar marcha atrás. Decidió continuar conduciendo en busca de respuestas en lugar de arriesgarse a caminar por este extraño plano existencial. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué estaba ocurriendo? No había señales ni pistas que pudieran arrojar luz sobre la situación. Solo la belleza inquietante de este lugar desconocido y vacío. El tiempo parecía estar suspendido y la quietud se extendía hasta el horizonte. No había sonidos, ni criaturas, ni vida alguna. No había un ser maligno o una entidad superior detrás de esta extraña cadena de eventos. Era como si la casualidad misma lo hubiera arrastrado a través de un puente invisible hacia una dimensión insondable. Un limbo eterno, infinito, sin principio ni fin. Nunca encontró a nadie o algo que pudiera darle respuestas. Pero un profundo horror lo acompañaba en cada curva de este enigmático lugar. Conducía y conducía, pero no había un destino en el horizonte. No podía escapar, no había escapatoria. A medida que pasaba el tiempo, o lo que fuera que pasara aquí, una profunda melancolía lo envolvía. La mente humana no estaba diseñada para lidiar con esta realidad absurda y sin sentido. No había seres que lo acecharan ni eventos aterradores que lo persiguieran. El horror y el terror residían en la comprensión de que estaba atrapado en una existencia sin explicación ni motivo. Este extraño paraje era hermoso y aterrador a la vez, más allá de su comprensión. Era un rincón solitario y singular, aislado del propio universo, quizás incluso más vasto que el cosmos conocido. Y así, siguió conduciendo, perdido en este viaje sin final, donde el tiempo y el espacio eran meras ilusiones en un mundo que nunca debería haber existido. Y en su mente, la pregunta seguía resonando sin respuesta: ¿cómo había llegado allí? ¿Y cómo podría escapar de este viaje insondable? La mente del conductor se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué él? ¿Cómo había llegado a este lugar? ¿Cuál era el propósito de esta dimensión sin fin? Cada intento de encontrar sentido en esta pesadilla era en vano. El coche seguía avanzando y el conductor se sentía cada vez más solo en este mundo sin vida. No había conversaciones, ni risas, ni voces de radio que lo acompañaran. Solo el silencio y la neblina lo rodeaban, recordándole que estaba solo en este enigma cósmico. Y así, el viaje insondable continuaba, sin respuestas, sin explicaciones, solo la sensación constante de que había cruzado un límite que nunca debería haber cruzado. Se encuentra atrapado en un lugar más allá de la comprensión, sin ninguna voluntad controlando los acontecimientos, solo la vastedad infinita de lo desconocido y la eterna búsqueda de respuestas en un mundo sin fin. El conductor se había convertido en un viajero perpetuo, atrapado en una realidad sin motivo, sin final, donde la única compañía era la melancolía y el desconcierto. El coche continuó su viaje en medio de la neblina que envolvía el paisaje. El tiempo se desdibujaba y la radio continuaba su monólogo incesante.
A pesar de la quietud y la falta de movimiento en este extraño paraje, el conductor se sentía atrapado en una carrera sin fin. El paisaje nunca cambiaba. Árboles, tierra y estrellas seguían siendo los únicos testigos mudos de su presencia. Solo había una perpetua penumbra entre los árboles. El tiempo se había detenido aquí y la realidad se había distorsionado de una manera que escapaba a toda lógica, y su mente se sumía cada vez más en un estado de confusión y desesperación. A pesar de la belleza sobrecogedora de las estrellas sobre él, la inquietud crecía en su interior. Sabía que no debería estar aquí, en este lugar que desafiaba todas las leyes de la física y la razón. Pero no había escapatoria, no había un camino de regreso. El paisaje seguía siendo inmutable. Los árboles, la tierra, el cielo estrellado, todo permanecía estático. No había avance, no había progreso. Solo un eterno presente que se repetía una y otra vez. Cada vez que intentaba dar media vuelta, el abismo se abría ante él, como una boca hambrienta que se tragaba su vehículo. No importaba cuánto condujera en una dirección u otra, siempre terminaba de vuelta en el mismo lugar, en este rincón incomprensible del universo. A medida que pasaban los ciclos indefinidos del tiempo, la melancolía se profundizaba. Recordaba su vida pasada, su familia, sus amigos, pero sabía que estaban fuera de su alcance. Se preguntaba si alguna vez volvería a verlos, si alguna vez encontraría una salida de este abismo sin fin. No había respuesta a sus preguntas. No había explicación para su existencia en este lugar sin sentido ni propósito. La radio seguía murmurando en el fondo, pero sus palabras caían en oídos sordos. Ya no había música, noticias ni voces que lo acompañaran. Cada vez que miraba atrás, el abismo se extendía como un vasto océano de oscuridad y niebla. No había regreso posible, no había camino de escape. La sensación de estar atrapado lo atormentaba, pero no podía hacer otra cosa que continuar conduciendo hacia adelante. Y entonces, un día, algo cambió. Mientras avanzaba por la carretera que ya no parecía carretera, notó una grieta en el horizonte. Una fisura en la realidad que parecía abrirse ante él. Era como si el abismo mismo estuviera cediendo. La mente del conductor se llenó de una mezcla de emoción y temor. ¿Podría ser que finalmente hubiera una salida de este lugar incomprensible? Sin pensarlo dos veces, aceleró hacia la fisura que se expandía. A medida que se acercaba, la fisura se abría más y más. Era como un portal hacia lo desconocido. Tenía la opción de cruzarlo y quizás encontrar respuestas o continuar en este eterno limbo. Una decisión pesada se cernía sobre él. ¿Debería arriesgarse a cruzar el umbral hacia lo desconocido? ¿O debería quedarse en este mundo extraño y sin sentido que ya conocía demasiado bien? El conductor se encontraba al borde de un dilema existencial. Después de su misteriosa desaparición en su mundo, su familia, amigos y seres queridos se habían visto sumidos en la perplejidad. No había pistas que indicaran cómo ni por qué había desaparecido junto con su automóvil. Intentaron llamarlo una y otra vez, pero cada llamada era recibida por un inquietante silencio absoluto. Normalmente, en un área fuera de servicio, habría sonidos característicos, pequeños ruidos, una grabación que indicara que el número estaba ocupado o que el número marcado no existía. Pero aquí, en cada llamada, solo existía el abrumador vacío del silencio que persistía hasta que el llamante decidía colgar. Con el tiempo, el número de teléfono del conductor fue reasignado a otro usuario, y ese pequeño indicio que alguna vez existió se perdió para siempre. Para aquellos que se llegaron a percatar de ese detalle, se convirtió en una peculiaridad olvidada o una anomalía del servicio telefónico. Quizá, esa pista perdida fue el único indicio de que algo más allá de la comprensión humana había sucedido. Las vidas de sus seres queridos continuaron, marcadas por su ausencia inexplicable. Mientras el conductor quedó desvanecido de nuestro mundo, su familia y amigos, sus seres queridos y colaboradores, percatándose de su extravío y sin comprender lo ocurrido, se ven obligados a desistir de su búsqueda y continuar sus vidas.
sin saber jamás cómo o por qué, tanto él como su auto desaparecieron sin dejar rastro. Y sus vidas terminaron al paso de las décadas. El mundo mismo continuó evolucionando y se extinguió al cabo de miles de millones de años, pero el destino de la raza humana se volvió un misterio profundo. En última instancia, la raza humana no sobrevivió a la extinción del universo y la última luz de la existencia se apagó debido a la implacable entropía. El tiempo y el espacio mismos desaparecieron en la oscuridad eterna para no volver jamás, sin esperanza alguna de regreso. Dentro del abismo, el conductor continuó su existencia en un ciclo sin fin, y después de una cantidad casi infinita de tiempo, aquel hombre repitió una y otra vez los mismos eventos en aquel eterno lugar. Su mente, aunque frágil y humana, resistió las condiciones imposibles de una existencia sin fin. Aquel lugar le daba un sustento perpetuo. Su mente no se colapsó y nunca perdió la noción de su ser. Y en la casi ilimitada cantidad de años de su existencia, el conductor había aprendido a la perfección cada detalle de la existencia de ese lugar, cada hoja del paraje congelada, cada partícula del vapor del rocío que jamás se evaporaba, cada estrella del firmamento que jamás se apagaba, cada grano de tierra y pasto inalterable. El tiempo dejó de tener sentido tal y como lo calculaba y ejercía en su vida terrestre. Ahora, lo medía con cada pensamiento, con cada nueva acción que ejecutaba. Pues, mientras permaneciera inmóvil y carente de conciencia, en ese lugar no había fenómenos ni acontecimientos de ningún tipo. Y por absurdo que esto fuera, por alguna aterradora e inimaginable razón, podía existir en ese lugar, sin necesidad de sucesos externos ni sustento de ningún tipo. Y al despertar, él construía el tiempo con cada paso que daba, con cada recuerdo, con cada lágrima que derramaba, con cada cambio en el manubrio de su ahora perpetuo vehículo. El tiempo, en su forma tradicional, dejó de tener sentido. Ya no era el reloj del reino terrestre, sino una medida intrínseca de su propia conciencia. Cada que decidía dormir, todo su ser se congelaba. No era un descanso normal, y por supuesto, nunca pudo conocer esta verdad, que solo ocurría mientras perdía la conciencia. Quedaba flotando a la deriva, como un astronauta en el vacío del espacio exterior, en perfecta armonía y quietud. Al despertar, su cuerpo simplemente aparecía en donde sea que decidiera apagar momentáneamente su existencia. Para él, era una especie de siesta, una forma de pausar esta eterna, monótona y a la vez pacífica existencia. No necesitaba descansar realmente. Pero sus hábitos terrestres siempre lo acompañaron, seguían formando parte de su ser. Y así, a lo largo de un tiempo inmensurable, su mente resistió, y su existencia continuó en ese lugar sin comienzo ni fin. A medida que sus recuerdos se entrelazaban con el tejido mismo de ese mundo, adquirió la cualidad de autosubsistencia. Sin embargo, un día, finalmente, algo inesperado sucedió. Después de una cantidad incalculable de tiempo, el abismo se abrió. En la inmensidad de su existencia, había aprendido cada detalle de ese lugar, pero ahora, algo había cambiado. La fisura en la realidad se extendía frente a él, como una invitación a lo desconocido. Esta vez, no había duda en su mente, debía cruzarla. Aquí se abren dos líneas temporales, dos destinos diferentes para el conductor, dependiendo de la decisión que tome. Final 1. El regreso al vacío. Una vez que el abismo se abrió, el conductor, lleno de esperanza, decidió volver. Había visto que el fenómeno que lo había llevado a este lugar se estaba repitiendo ante sus ojos. Si lo dejaba pasar, tendría que esperar una cantidad inconmensurable de tiempo antes de volver a intentarlo. No podía ignorar la posibilidad de volver a ver a su familia, amigos y a todos aquellos a quienes amaba y nunca había olvidado. Deseaba profundamente volver a verlos a todos. Pues jamás los olvidó. Recordarlos era lo único que impidió que su identidad se desvaneciera y retuviera su sentido del ser, su propia existencia. No sabía que todos sus seres amados ya no lo esperaban, pues estaban extintos, habían quedado liberados de toda existencia,
privados del ser, hace una cantidad incomprensible de acontecimientos. Sin embargo, antes de cruzar la línea que lo separaba de su mundo, se detuvo. Al observar detenidamente, notó que no había nada, absolutamente nada delante de él. Ve de frente a la nada misma, una oscuridad perpetua que se extendía sin límites ni dimensiones visibles. Un abismo de vacío absoluto. La mente del conductor se llenó de temor e incertidumbre, pero también siente que cualquier cosa es mejor que esta existencia sin sentido ni horizontes por conquistar. Se preguntó si esa oscuridad podría ser una trampa destinada a retenerlo en este lugar. Pero lo que su mente, ofuscada por el miedo, no podía comprender era que no había trampa, ninguna voluntad o razón detrás de su llegada a ese lugar. Simplemente, el mismo fenómeno que lo trajo a ese lugar, se estaba repitiendo. A pesar de su existencia abrumadoramente larga, seguía siendo un ser finito. La incertidumbre y el deseo de estar con sus seres queridos lo impulsaron a dar un paso adelante. Cruzó la línea que lo separaba de su mundo. Una vez que el abismo se abrió, él regresó, pero no al mundo que conoció y que tanto añoraba, sino a su universo, ya muerto desde hace un tiempo inimaginable. Al salir de la dimensión insondable, de ese limbo eterno, sin percatarse realmente de lo que había ocurrido, el conductor desapareció de la existencia en un tiempo más breve de lo que cualquier mente podría entender. Al entrar a la nada en que se convirtió el universo luego de morir, todos sus átomos sucumbieron a la entropía, al cero absoluto que lo rodeaba y a la falta de espacio y tiempo. En esas condiciones, sencillamente desapareció. No pudo encontrar un lugar en el que existir, y no pudo entrar, ya que no había un lugar en el que pudiera estar. Simplemente fue aniquilado, convirtiéndose en la nada misma. El universo estaba vacío, sin vida, sin forma. Tuvo un final abrupto y sin sentido. Su deseo de volver a ver a sus seres queridos se había esfumado en la inmensidad de la eternidad. El conductor se perdió en el vacío del no ser. Había vuelto finalmente, pero ya no había un lugar al cual regresar. Ese fue su final eterno, la última decisión del último ser del universo. Pero, a pesar de que la vida y la existencia del conductor terminaron abruptamente en su primera decisión, hay una última posibilidad para él, otro futuro posible, dependiendo de su elección. Final 2. La elección de la existencia. El conductor, al ver de frente a la oscuridad perpetua, y presintiendo que no era un regreso, sino una garantía de su aniquilación, decidió quedarse. Su intuición le decía que, después de un tiempo inconmensurable, no era posible que las personas a las que amó aún existieran. Quizás esa oscuridad absoluta era lo único que quedaba para él. Lo único que le esperaba. Y decidió rechazarla. En un acto de determinación, eligió vivir. Decidió que nunca resolvería el enigma de qué era aquella oscuridad y sin saberlo, salvó su existencia de su destrucción eterna. Este era su nuevo hogar, un lugar sin nombre y sin inicio, y mientras él exista en este lugar, siempre quedará un poco de su familia, amigos y de su mundo. Y así fue. Comprendió que esa oscuridad carecía de respuesta, ya que, al igual que este lugar, se había vuelto un lugar perpetuo, pero de perpetua inexistencia. Ambos eran imperecederos, pero uno lo era en su nulidad y el otro en su existencia. Estaba seguro de que no podía ser de otra manera. Y decidió refugiarse en este limbo de sempiterna existencia, que estaba desde antes que aquella oscuridad y que quizás sería su antítesis eterna. Y en este acto, su existencia cobró sentido. Sentía que era el último faro de luz en la oscuridad. Y sí lo era. Él era la última entidad finita que poseía existencia. Y mientras permaneciera aquí, siempre lo sería una chispa de vida en el vasto vacío. La grieta se cerró, tal vez vuelva a abrirse, o quizás nunca lo haga. Pero eligió al abismo, en vez de la inexistencia, por siempre. Su último pensamiento antes de comenzar su nueva vida fue que era mejor estar atrapado en este bello y petrificado lugar que dejar de existir eternamente. Su elección de vivir en el abismo
por siempre solo con sus recuerdos, y para siempre fuera de la eterna oscuridad en que se convirtió su mundo, era un acto de valentía, una afirmación de su deseo de existir en cualquier forma posible. Fin.